Nos encontramos hablando con Joana Jaramillo Álvarez. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo y hoy ha aceptado esta invitación para acompañarnos y hablar sobre gestión integral del riesgo psicosocial en unos aspectos específicos. Gracias, Joana, por atender esta invitación. Muchas gracias a ti, Sandra, por el espacio. Muy bien. Joana, en este momento muchas empresas han acogido como mecanismo de protección al empleo y para continuidad del negocio la opción del trabajo remoto. Muchos trabajadores se encuentran en este momento en casa. Cuando hablamos de gestión del riesgo psicosocial o hablamos de identificación del riesgo psicosocial, hablamos de condiciones intralaborales, desde la resolución 2646 o los instrumentos que nos da el Ministerio para evaluar este factor de riesgo, nos habla de un dominio específico, demandas del trabajo. Y en este dominio específico hay una dimensión que son las demandas cuantitativas del trabajo. Hoy, algunos trabajadores pueden considerar que tienen mucho trabajo, otros que de pronto tienen mucho tiempo y pocas tareas. Desde tu experiencia como psicóloga especialista, ¿qué nos puedes permitir conocer, entender, dimensionar esas demandas cuantitativas del trabajo a hoy en trabajo remoto? Vamos a partir de una claridad. Número uno, lo que vamos a hacer en esta videoconferencia es exclusivamente con fines informativos, educativos, más no con fines comerciales, que es muy importante. Número dos, vamos a hablar también desde la experiencia, no solo de las empresas como tal en sus procesos, sino también desde sus líderes, desde los mandos medios, aquellos encargados de talento humano, de seguridad en el trabajo, que tienen que tomar decisiones y organizar el trabajo de una forma tan efectiva que puedan también motivar a sus equipos de trabajo y alcanzar las metas en conjunto. Todo lo que implica el dominio de demandas del trabajo son aquellas exigencias, y lo vamos a recordar, aquellas exigencias que el trabajo nos impone para poder realizar las labores a cabalidad. Esas exigencias pueden ser de múltiples orígenes, cognitivas, mentales, emocionales, de la jornada, ¿sí?, del medio ambiente, de la responsabilidad. Y lo que vamos a hablar específicamente el día de hoy, como tú lo comentas, son aquellas demandas cuantitativas, son aquellas que están relacionadas con el tiempo que tengo disponible para la función específica. Lo que acabas de decir también es tan importante, Sandra, porque hay que tener un punto de partida. ¿Qué quiere decir eso? Podemos tener dos percepciones según la experiencia también que he tenido últimamente con el trabajo remoto. Uno, estamos haciendo o teniendo la percepción de una sobrecarga de trabajo, porque esa percepción, recuerden que solo es eso. Tiene que ser un proceso estandarizado, medible, cuantificable, como estudio de tiempos y movimientos, para decir que realmente hay una exigencia, que el tiempo que tenemos disponible no alcanza. ¿Y por qué no puede alcanzar? Porque estamos adaptándonos a esta situación que es histórica, nueva para todos, que de alguna manera tenemos que tener un poquito más de tiempo, y lo hablo por los líderes y aquellas personas que manejan y direccionan procesos, un tiempo adicional. O hay una percepción de sobrecarga de trabajo, pero también puede una percepción de que hay carencia de trabajo. Y eso tiene un nombre específico, y ese nombre específico también lo tenemos que llamar, porque podemos tener una relación directa de mucho trabajo o poco trabajo, y de allí tenemos que empezar como punto de partida, Sandra. Joana, de acuerdo entonces a lo que nos acabas de compartir, me encantaría que como líder de un equipo de trabajo remoto me des algunos tips, porque puede ser que el equipo de trabajo que tengo pueda estar o percibiendo que tiene sobrecarga o que tiene infracarga de trabajo. Probablemente en este momento algunos de los líderes que nos están viendo estén utilizando herramientas digitales, tecnológicas, bueno, de diferentes tipos, con las cuales ya están acompañando a sus trabajadores en este sentido. Entonces, ¿cómo hacemos uno? Para que quienes nos están viendo identifiquen que lo que están utilizando está bien y que pueden integrarlo como una gestión de ese riesgo psicosocial. O dos, ¿qué sugerencias, qué otras opciones nos puedes brindar para por lo menos empezar a implementarlas y ayudar a nuestros funcionarios, a nuestros colaboradores, a que tengan mayor orden, mejor planificación y por consiguiente que puedan favorecer más los resultados esperados sobre las tareas asignadas? Sandra, es correcto lo que acabas de decir.
Hoy tenemos un sinfín de actividades, de gestiones que pueden llegar a reforzar nuestra percepción que como líderes nos falta. Y puede ser cierto, pero estamos haciendo el recurso, los deberes, las gestiones, lo pertinente para que podamos llevar a cabo las metas trazadas en este tiempo de pandemia. Otro punto que es importante y lo que acabas de decir es que según nuestra percepción tenemos que administrar muy bien el tiempo. Les voy a recomendar algunas aplicaciones que desde lo personal y con las empresas nos ha funcionado bien. La primera de ellas se llama Time and Date. Cuando estamos, por ejemplo, en una videoconferencia por Zoom, podemos tener claridad del tiempo para desarrollarla. Pero a veces no lo administramos bien y sucede que si acaba el tiempo, no nos despedimos, no colocamos, por ejemplo, las fechas para entregar resultados y acudimos a otros medios. Es esencial que podamos manejar, por ejemplo, esta aplicación. Es muy sencilla, créanme que es tan efectiva que te puede relacionar el clima, los horarios, por ejemplo, que se manejan con otros países en caso de que seas una gran empresa o con tus proveedores, en fin, te coloca alertas con sonidos que según la configuración tuya pueden ser muy asertivos para organizar ese tiempo. Otra aplicación que es muy sencilla es por Google Keep. ¿Ello qué te va a implicar? Ustedes saben que hoy en día tenemos nuestro computador, la agenda, las notas, esto que es tan frecuente hoy en día, ¿sí? Y que cuando vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer y cuándo vamos a hacer seguimiento, se nos confunden un poco las informaciones que tenemos allí consignadas. En este caso, vamos a hacer, por ejemplo, notas, las vamos a administrar, vamos a priorizarlas, las podemos convertir en MP3, la enviamos por correo y puede ser una forma efectiva de organizar el trabajo. Algo tan sencillo, Sandra, como Google Calendar, donde podemos colocar, muy importante el asunto, seguimiento, indicadores, porque si no lo colocamos, pues debe ser esencial que tengamos evidencias, allí organicemos para que mostremos que estamos haciendo gestiones. Hay una que le recomiendo mucho a nuestros líderes, que se llama Coachly. Esta aplicación es gratuita, la pueden buscar por la Play Store y va a buscar estos líderes cómo están haciendo, por ejemplo, con la aplicación del tiempo, cómo están haciendo con hábitos que deben ser tan importantes como la planeación. Como buena lista de chequeo tenemos que dar trazabilidad, si lo hemos logrado o no lo hemos logrado, por ejemplo, una vez al día o 5 veces a la semana o una vez a la semana. Y es más, gratuitamente la plataforma te envía un correo para que tengas un seguimiento de cómo estás actuando, cuáles son tus hábitos más frecuentes, que tienes que reforzar y que tienes que plasmar con tus equipos de trabajo, porque esta situación es para crecimiento de líderes, crecimiento de procesos, crecimiento de organizaciones, que debe ser esencial. Muy bien. Sí, porque probablemente estamos desarrollando, como decíamos inicialmente, una cantidad de cosas, más no las hemos enmarcado en nuestra gestión de riesgo psicosocial. Y con esto incluso no estaríamos simplemente abordando este dominio de demandas del trabajo o la dimensión de demandas cuantitativas, sino también el tema de liderazgo, ¿cierto? En el dominio de liderazgo, pienso que estás dando unas herramientas bastante importantes en ese momento. Con frecuencia hablamos también de inteligencia emocional, que en el contexto de riesgo psicosocial serían esas demandas emocionales que tienen los trabajadores por las tareas que les han sido asignadas o las funciones que tienen que desempeñar. Para gestionar estas demandas emocionales, los empleadores pueden, uno, acompañarse desde la ARL con las diferentes actividades que puedan ellas desarrollarle, buscar las alternativas que ofrece el Estado también, la gobernación, el gobierno nacional, ¿sí? Las alcaldías, pero también como empleadores deberán desarrollar actividades propias que les permitan demostrar que están acompañando a sus trabajadores en estas 3 líneas, ARL, desde el Estado, desde el gobierno local, regional, y desde el rol como empleador, ¿qué nos puedes recomendar para integrar y acompañar a nuestros equipos de trabajo en el control de sus emociones? Sandra, 3 aspectos fundamentales. Uno, vamos a recordar que tenemos la Ley 1616 del 2013, que en su artículo 9 habla de la importancia de tener programas en salud mental. Es esencial que consideremos que en este programa podemos tener asesoría de las administradoras de riesgos laborales, porque la responsabilidad está directa allí. Sin embargo,
como líderes, también tenemos que ser conscientes que hay un programa donde podemos no solo identificar situaciones tempranas de inestabilidad emocional, de reacciones de estrés, de cuadros de pánico, que es lo que venimos hablando, y procesos de adaptación, sino que también va a generar alertas para saber cuándo se materializan, cuándo se requieren los profesionales, cuándo hay intervenciones, el seguimiento, como nos dice la 2646, para la gestión efectiva del riesgo psicosocial. Ahora, tenemos algo también que se llama la Resolución 4886 del 2018, que es la Política Nacional en Salud Mental. Entonces, ¿qué recomendaciones nos puedes dar como líderes, como empleadores, para acompañar o para integrar esos elementos? Porque has hablado del programa de salud mental, a veces nos quedamos desde la gestión de riesgo psicosocial, más no integramos clima organizacional, cultura, riesgo psicosocial en ese programa macro de salud mental que deberíamos tener como empresa. Si me devuelvo a estas demandas emocionales o esta exigencia emocional actual, como empleador, yo solita como líder, ¿qué puedo hacer? De pronto, ¿qué aplicación me recomiendas? ¿Qué estrategia que me permita decir, esta puntualmente responde a la ayuda que le estoy dando a mis trabajadores o el apoyo que le estoy dando a mis trabajadores para el control de sus emociones? Sandra, todo lo que tiene que ver con las demandas emocionales son muy complejas de administrar porque estamos haciendo referencia pues, a las emociones, por ejemplo, pueden ser las más básicas del ser humano, como la alegría, la tristeza, la nostalgia y la ira, que si bien hoy tenemos una sensación de estrés, de adaptación, de ansiedad, todas ellas las podemos administrar, le podemos hacer seguimiento con tareas muy sencillas. Por ejemplo, cuando hacemos las videoconferencias, es normal que nuestros líderes inicien preguntándole a su equipo de trabajo cómo se sienten el día de hoy. Cuando vamos a hablar específicamente de las exigencias emocionales, también tenemos que recordar que debe ser individual. Una llamada telefónica, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes hoy? Puede ser fundamental. Enviar un correo electrónico, utilizar las herramientas que hemos hablado anteriormente, como la aplicación de inteligencia emocional, porque de allí se generan archivos, seguimientos que nos pueden enviar y hacerle seguimiento a ellos mismos si queremos, por ejemplo, optimizar hasta herramientas como la que nos da el Office 365 en un SharePoint, colocar en una carpeta. Cómo estamos administrando las emociones de nuestros equipos de trabajo también debe ser esencial, no solo hablar de datos o de hechos o de procesos, sino que también tenemos que hablar de las emociones de nuestros trabajadores para identificar a tiempo aquellos criterios que el día de mañana se pueden desencadenar en grandes trastornos. Además de ello, saber la ruta de atención en nuestras empresas con el primer auxilio psicológico es esencial. Acabas de hablar algo, el primer auxilio psicológico, la ruta en las empresas. Escuchamos primeros auxilios psicológicos, la cantidad de información y demás. ¿Cómo puedes recomendarle a una empresa que pueda entrenar a su equipo de trabajo, su equipo de talento humano o algo, para que también de forma comunitaria puedan estar apoyándose en el manejo de sus emociones? Bueno, Sandra, la ruta pueden ser 3 alternativas. 1, ya hemos hablado del programa de salud mental. En este programa de salud mental podemos tener responsables, como el encargado de talento humano, el líder de cierta área, en fin. Sin embargo, recordemos que los primeros auxilios psicológicos es competencia de todos. Podemos tener una segunda alternativa que es formar a todos mis trabajadores en primeros auxilios psicológicos. De allí se desprende una estrategia que estoy percibiendo hoy en día, ha sido muy efectiva para las empresas, que se llama Plan Padrino. ¿Qué quiere decir eso? Podemos tener líderes haciendo videoconferencias una o varias veces a la semana o haciendo seguimientos telefónicos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Sin embargo, nos damos cuenta de las emociones cuando interactuamos más también con las personas que estamos trabajando a nivel transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que uno
podemos buscar los responsables según la ruta de los programas de salud mental. 2, podemos hacer un programa, un plan padrino para que estemos todos en alerta en identificar esos primeros síntomas que deben ser esenciales, ya que la ayuda y el diagnóstico temprano va a permitir una calidad de vida en ese aspecto mental. Y número 3, que podamos remitir a los entes específicos quién nos puede colaborar para ese seguimiento, control, tratamiento y manejo de esas emociones. Bueno, recordemos que hay unos alcances, que son los primeros auxilios psicológicos a los cuales todos podemos estar preparados, pero también hay unos límites. En ese sentido, es sano también reconocer cuando el trabajador necesita un profesional, cuándo le debemos remitir a la EPS. Joana, ¿y cuándo sé cómo hacer eso? O sea, ¿cómo sé yo que en ese acompañamiento que le estoy dando al trabajador que me está compartiendo cómo se está sintiendo, cómo sé en qué momento ya no es conmigo, sino que tengo que pasarlo con la IPS o con la ERL? ¿Cómo sé? ¿Qué me recomiendas allí? Es normal que hoy en día podamos percibir o sentir ansiedad, estrés, la habilidad emocional, ¿sí? Cambios emocionales que podemos, por ejemplo, experimentar por el momento que estamos viviendo, que son inusuales. Cuando hay que remitir, cuando hay afectación en el trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Ya no es el mismo de antes. Ya se están interfiriendo sus relaciones interpersonales, laborales, familiares. Quiere decir que ya hay un síntoma materializado que afecta realmente su salud mental. Es allí justo cuando tenemos que remitir para que los profesionales encargados le puedan dar el tratamiento adecuado. Este es un tema muy complejo, Joana, y en este segmento que escogimos de trabajo remoto. Por eso sé que hay mucha tela por cortar y que simplemente estamos exponiendo aquí algunas consideraciones, algunas orientaciones, porque de aquí se pueden generar muchos interrogantes más. ¿Cómo sé yo eso? ¿Hasta dónde he generado la confianza con mi trabajador para que se pueda o me pueda expresar eso? ¿Hasta dónde esa emoción es derivada de las tareas que yo le estoy generando o es derivada del confinamiento, es derivada de la otra problemática que puede estarse generando en su entorno familiar? Y aquí ya estaríamos entrando en otra dimensión, por así decir, y es la influencia del entorno de trabajo sobre el entorno extralaboral, que será objeto de otro video, pero siento que ya en este contexto emocional es muy complejo el reto que tienen los empleadores y que por lo menos deben tratar de evidenciar las acciones que están haciendo en favor de, bueno, ayudar a sus trabajadores a manejarlas por ahora. Así es, Sandra. Una conclusión importante el día de hoy es que si bien las empresas y nuestros líderes tienen que estar direccionados a alcanzar las metas bajo esta condición, hoy tiene que darse más proporción a todas aquellas demandas emocionales que el trabajador está experimentando por esta pandemia. El tema de dignidad, de respeto, todo lo que tiene con los principios, los valores, la familia, hoy nos dicen que son esenciales para continuar con nuestra supervivencia y ello también implica las metas que nos colocan nuestras organizaciones. Muy bien. Por último, no quiero dejar de recomendar algo, también sumándolo a tus valiosas apreciaciones, y es el lenguaje que utilicemos en esas comunicaciones, en esos correos, en esas invitaciones, en esas conversaciones digitales o virtuales que estamos teniendo con nuestros equipos. Ese protocolo, esa etiqueta en la conversación, la forma en la que nos dirigimos. Tú dijiste inicialmente preguntarte cómo estás, no entrar simplemente por el resultado. Si utilizamos el WhatsApp, ¿qué lenguaje estamos teniendo en este momento con nuestro equipo de trabajo? Siento que eso también facilita la gestión de este factor de riesgo, ¿sí? El psicosocial que estamos abordando o del cual estamos hablando hoy. Recuerden que al otro lado de la pantalla tenemos un trabajador que percibe,
no solo nuestros gestos, no solo nuestras emociones, sino también la comunicación organizacional, nuestra imagen. Por ello debe ser esencial que como líderes demos ejemplo en todos los protocolos y aquellas observaciones y lo que hemos venido hablando en el transcurso del tiempo, como cumplir con la jornada laboral, cumplir con los protocolos de imagen, la comunicación que sea muy asertiva. Si voy a hacer una videoconferencia, una citación a la misma, que tenga claridad en el tema de lo que voy a trabajar ese día. Debe ser esencial, Sandra, que nuestra expresión, nuestra comunicación sea directa y clara. Joana, muchas gracias por estos valiosos aportes que nos has dado en este momento que estamos enfrentando este reto tan grande de acompañar a nuestros trabajadores en el tema psicosocial, donde claramente tenemos unas condiciones intralaborales, pero el tema extralaboral es mucho más visible desde la presión pues, de la pandemia o del confinamiento. Y la idea es que los empleadores por lo menos puedan documentar lo que están haciendo, sabiendo que están haciendo muchas cosas, que sepan que todo eso sirve para demostrar que están gestionando este factor de riesgo. De verdad, muchas gracias. A ti, Sandra, muchas gracias por el espacio y quiero finalizar dando mi admiración y respeto hacia aquellos líderes y todas las personas que estamos involucradas en estos procesos por el esfuerzo que estamos realizando hoy en día para sacar adelante no solo las metas, sino también resaltar la importancia del ser humano en esa situación de pandemia. Gracias por eso que acabas de decir y a todos ustedes que están viendo, gracias. Gracias por ese compromiso, por estar buscando esa capacidad de resiliencia en su interior, en su organización y en sus equipos de trabajo.